antiparkinsonianos y fármacos contra Alzheimer. ¿Okay? Vamos a empezar con un caso clínico primero y luego comenzamos a desarrollar. Mira, tenemos un paciente varón de 70 años de edad que se queja de caminar arrastrando los pies con repetidas caídas. Además arrastra la pierna izquierda al caminar y no está firme cuando comienza a girar. Al examen revela hipomimia, hipofonía. Hipomimia es una disminución de la expresión de la cara, ¿ya? Hipofonía es un ligero temblor en reposo de la mano derecha y el mentón y rigidez leve y problemas con su carácter también, tiene alteraciones de comportamiento. ¿Cuál es el probable diagnóstico en este caso? ¿Cuál? Parkinson, ¿no? Entonces, porque ya vamos a hablar de fármacos antiparkinsonianos. Entonces, vamos a definir, una cosa es enfermedad de Parkinson y otra cosa son parkinsonismos o síndromes de Parkinson. O sea, para definirlo como tal, dentro de todos los síndromes, o sea, ya lo van a ver más adelante, pero un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, nosotros tenemos síndrome parkinsoniano o tenemos parkinsonismo. Es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿de qué trata este síndrome parkinsoniano? Es un trastorno del movimiento. Es un conjunto de signos y síntomas en los cuales se pueden deber por muchas cosas, por un montón de cosas. Pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Si es de causa primaria, entonces estamos hablando de enfermedad de Parkinson. Y si es de causa secundaria, también te pueden hacer estas alteraciones de movimiento, muy parecido a una enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿en qué condiciones lo vemos? Por ejemplo, en enfermedades de Wilson, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, hipoparatiroidismo, algunos tóxicos, lesiones vasculares o incluso, y esto es lo que más me interesa, fármacos. Hay medicamentos que por sí te pueden causar un síndrome parkinsoniano. Ahorita lo vamos a ver. Pero de manera muy conjunta, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder reconocer en los casos clínicos que nos los van a plantear para hablar de medicamentos? Por estas. Un síndrome parkinsoniano es un síndrome clínico caracterizado por 4 signos o síntomas cardinales. Esto es lo que tiene que haber en tus casos clínicos. Te van a hablar de un paciente con bradicinesia, o sea, un paciente con movimientos lentos. El paciente de por sí tiende a arrastrar los pies, se comunica muy lentamente, tiene expresiones lentas, es un paciente que está enlentecido. Tiene una rigidez muscular, o sea, el paciente de por sí tiene mucha rigidez, está contraído todos sus músculos. Ahora, y esto es lo que me habla o me hace notar uno de los signos más característicos de una enfermedad de Parkinson, que es el signo de rueda dentada. El signo de rueda dentada consiste en que el paciente, o sea, está así de rígido y cuando tú quieres que la mano, digamos, lo extienda, va a haber tal contracción que el paciente hace esto. O sea, como una rueda dentada, se engrana, entonces el paciente hace este movimiento, ¿ya? Luego, el paciente también puede tener temblor en reposo. ¿Han visto, no sé si han visto viejitos que a veces están temblando las manitos? Ya, ese es un temblor en reposo, que es muy diferente a un temblor por alteraciones del cerebelo. Cuando hay alteraciones del cerebelo también te hacen temblores, pero no son en reposo, generalmente son en movimiento. O sea, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, yo quiero coger este objeto, este control, ¿no? Un paciente con lesión cerebelosa no va a poder coger el objeto, va a tener incoordinación al movimiento. O sea, el paciente hace esto, eso se llama disautocinesias, que seguramente lo han visto en Fisio 4, ¿no? Ahora, un paciente con enfermedad de Parkinson puede coger los objetos al movimiento, no va a haber temblores al movimiento, pero sí va a tener temblores al reposo. O sea, el paciente cuando esté quietecito va a comenzar a temblar su mano. Incluso hay un signo que se llama el signo de cuentamonedas, porque es así, de esta forma, ¿ya? Entonces es como que se contara moneditas, ¿ya? Eso se llama el signo de cuentamonedas también. Entonces va a tener estas características y también va a tener un deterioro de equilibrio postural que va a conducir a alteraciones de la marcha, incluso hasta se puede caer. Hay una escala
que es la escala de Hohen modificada, que nos cataloga, depende mucho de la gravedad en estadios, ¿no? La escala 0, por ejemplo, son sin signos de enfermedad. El estadio 1 es una enfermedad leve y generalmente suele ser unilateral. El estadio 1.5 es unilateral pero con afectación axial o más proximal. El estadio 2 ya de por sí tiende a ser bilateral, sin deterioro del equilibrio, y así sucesivamente hasta el estadio 5, que ya son enfermedades un poco, o sea, la enfermedad se suele presentar de manera muy incapacitante, muy grave, que a tal punto donde el paciente se encuentra en silla de ruedas. La incidencia, si queremos hablar de incidencias y prevalencias, tanto en varones como mujeres, tienen una relación de 2 a 1. Es mucho más frecuente en varones que en mujeres, ¿ya? Y también la mayoría de los casos despierta cuando son personas mayores de 60 años, a tal punto, y las estadísticas son bastante claras, que por lo menos un 1% de la población general mayor a 60 años tiene algún tipo de parkinsonismo como tal. Ahora, ¿cómo es que se va a desencadenar toda la fisiopatología o por qué se va a producir este parkinsonismo? Se desencadena porque hay una pérdida de, no sé, ¿no? Ya sé. Lo que pasa con la enfermedad de Parkinson es que hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas. O sea, digamos, nosotros tenemos neuronas que sintetizan dopamina, ¿no? Entonces, el problema con la enfermedad de Parkinson es que hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas en la parte de la sustancia negra. Sí. Entonces, y justamente ustedes saben que esta vía negra o esta sustancia negra está relacionada a la vía nigrostriada. Sí. Entonces, lo que va a causar es que hay un desequilibrio. Va a regular el movimiento. En la acción, claro, exacto. Va a haber una desregulación del movimiento, muy importante. Pero también tenemos que tener en cuenta que por sí las neuronas dopaminérgicas son inhibidores de neuronas colinérgicas. Entonces, si hay una disminución de neuronas dopaminérgicas, probablemente haya una mayor actividad de neuronas colinérgicas. Y claro, ustedes saben que la acetilcolina, ¿qué hace a nivel del músculo esquelético? Contracción. Entonces, por eso se explica también muchos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, porque son pacientes rígidos, son pacientes que están por sí contraídos. ¿Ok? Ahora, entonces, como les dije, el problema es aquí una disminución de la dopamina. O también van a haber fármacos que van a antagonizar a los receptores de dopamina. Por lo tanto, van a haber fármacos que generalmente son antipsicóticos, por ejemplo, el haloperidol, por ejemplo, la copramazina, por ejemplo, la metoclopramida, que es un antiemético, que actúan bloqueando los receptores de dopamina. Entonces, va a haber tanto una fisiopatología de fondo por disminución de neuronas dopaminérgicas, pero también pueden haber fármacos que me causen síntomas de Parkinson, porque bloquean a los receptores de dopamina, o sea, no dejan que la dopamina actúe como debiera. ¿Me dejan entender eso ahí? Ok. Entonces, dentro de su síntesis como tal, nosotros tenemos que recordar que la tirosina, o sea, en realidad todo parte de la fenilalanina. De la fenilalanina se convierte a tirosina. La tirosina ingresa a las neuronas dopaminérgicas a través de transportadores y se convierte, y las tirosinas se convierten a L-dopa. Y la L-dopa se convierte a dopamina, donde se almacena dentro de sus vesículas como tal. ¿Ya? Y la dopamina luego hace exocitosis y llega a sus receptores. ¿No? Receptores de dopamina pueden ser receptores de 1 y receptores de 2. Unas son excitatorias y las otras son inhibidores del movimiento controlado. ¿Ok? Entonces a este nivel estamos. Ahora, me olvidaba mencionarles que la L-dopa, asimismo, es el precursor de la dopamina que va a poder cruzar la barrera hematoencefálica.
La dopamina no lo puede hacer. Pero asimismo la L-Dopa, dentro de los tejidos periféricos, hay enzimas que las van a metabolizar, que las van a catalizar, como por ejemplo la dopa descarboxilasa. Es una enzima que degrada la L-Dopa, ¿ya? Entonces no hace que se forme dopamina, pero a nivel periférico. Y también hay otros, por ejemplo las COMs, que también lo que hacen es convertirle la L-Dopa a un metabolito, las 3-OMD, ¿ya? Para que no forme dopamina a nivel nervioso central. O sea, en pocas palabras, si nosotros queríamos, por ejemplo, administrarle dopamina al paciente que tiene enfermedad de Parkinson como tal, nosotros tenemos que administrarle un precursor de la dopamina. Le tenemos que administrar L-Dopa. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no podemos administrar dopamina de frente al paciente? Porque si nosotros administráramos dopamina al paciente, la dopamina no pasa a la barrera hematoencefálica. ¿Qué es lo que pasa? Pasa a su precursor, pasa al L-Dopa. Es por eso que dentro de los tratamientos para la enfermedad de Parkinson nosotros le administramos levodopa, ¿ya? Le administramos el precursor. El precursor es el único que puede pasar la barrera hematoencefálica, puede ir al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central es ahí donde la levodopa se convierte a dopamina. ¿Me deja entender? Porque si es que yo le administro dopamina al paciente, no tiene acción a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, en tejidos periféricos, la L-Dopa como tal se metaboliza a dopamina y se metaboliza a 3-OMD. Pero esta dopamina no tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo tendría que hacer entonces? Tendría que darle a mi paciente levodopa, pero además de darle levodopa, tendría que inhibir esta enzima o esta enzima, cualquiera. La cosa es que me produzca más levodopa, que no se metabolice a nivel periférico. Entonces, ¿qué fármacos podemos usar? Por ejemplo, carbidopa. La carbidopa es un medicamento que lo que hace es inhibir a la dopa descarboxilasa. Entonces, se me hace sentido que la levodopa aumente y por lo tanto mayor levodopa pase a sistema nervioso central y haya mayor producción de dopamina. ¿Me deja entender esa parte? O sea, es lo que yo quiero hacer. Porque si le administro levodopa solo al paciente, entonces esta levodopa, ok, lo que va a hacer es que va a pasar la barrera hematoencefálica, pero solamente pasaría un 1%, un 5% como tal, porque rápidamente se comenzaría a metabolizar a metabolitos, a la dopamina y a 3-OMD. Pero doctor, aquí tengo dopamina, ya, pero esta dopamina no va a pasar al sistema nervioso central. Yo tengo que hacer que pase la barrera hematoencefálica y aquí en la neurona que se convierta a dopamina. ¿Ok? Entonces van a haber medicamentos que van a actuar a estos niveles, a nivel de estas enzimas. Ahora, esta dopamina, si por ejemplo estuviéramos en una neurona, se me ocurre noradrenérgica o adrenérgica, esta dopamina se va a convertir a noradrenalina y adrenalina. La norepinefrina. Claro, norepinefrina o epinefrina, que es lo mismo. La noradrenalina es lo mismo que la norepinefrina y la epinefrina es lo mismo que adrenalina como tal. ¿Ok? Entonces, son precursores como tal. Ahora, esta dopamina va a actuar a nivel de sus receptores. Entonces van a haber medicamentos que también vayan a comportarse como agonistas de los receptores de dopamina. Por ejemplo, la bromocriptina es una. La bromocriptina es una. La bromocriptina, por ejemplo. ¿Podrían ser las benzodiazepinas? ¿Dime? ¿Las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas actúan a nivel de otros receptores, a nivel de los receptores GABAérgicos. Son GABAgonistas, porque generalmente abren los canales de cloro. Las GABAs no actúan a este nivel, ¿ya? Porque las benzodiazepinas actúan en receptores GABA. Aquí hablamos de dopamina, son otros neurotransmisores totalmente diferentes. ¿Ya? Y decía que la dopamina también se puede metabolizar, ¿ya? Se metaboliza a 3-MT y a las DOPAC. Por ejemplo, a las DOPAC lo hacen a través de las MAO, las monoaminoxidasas.
Entonces me hace sentido también hacer fármacos que actúen a nivel de las MAO, que son los IMAO, como la selegelina, por ejemplo, o el rasagilina también, medicamentos. La idea es que tengan más dopamina, ¿ya? Y dejar que esta no se metabolice así por sí sola, sino que lleguen a sus receptores de dopamina, que es lo que me falta en un síndrome parkinsoniano. ¿Ok? Entonces hasta este punto estamos bien. Miren, entonces tenemos aquí la levodopa, ¿ya? Que transportaba al sistema nervioso central y es convertida a dopamina, que no ingresa al sistema nervioso central. O sea, no le puedo dar dopamina a un paciente, tengo que darle un precursor, porque pasa la barrera hematocefálica este precursor. Luego tenemos, por ejemplo, agonistas de la dopamina, miren, por ejemplo, lo que les había dicho, el pramipexol, que es un agonista de los receptores de 3. Tenemos, por ejemplo, inhibidores de la monoaminoxidasa, que inhiben la MAO-B, la B viene de brain, ¿no? El cerebro, que están a nivel del sistema nervioso central. Y lo que hace es aumentar las reservas de dopamina, o sea, hacen que no se metabolice la dopamina, como lo venía hablando aquí. Porque la dopamina se puede metabolizar a DOPA o se puede metabolizar a 3-MT y lo hace a través de las MAO. Entonces inhibo esto para que la dopamina tenga mayor tiempo de vida y tenga mayor tiempo en el espacio sináptico y tenga mayor tiempo para que se peguen a sus receptores de dopamina. Tenemos por ejemplo el decapone, que son inhibidores de las COM, pero a nivel periférico, que no entra en el sistema nervioso central. Es esto que les había mencionado, más o menos a este nivel. Aquí actúa decapone. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Igual vamos a ir detallando cuando veamos el caso clínico. Pero ese es en esencia el mecanismo de los fármacos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del Alzheimer. ¿Saben qué es Alzheimer? Creo que es la desestabilización de la proteína. Ya, tiene que ver dentro de su fisiopatología la mala síntesis de una proteína tau. Muy bien, pero ¿qué manifestaciones te da? Si lo viste en películas seguramente. Pérdida de memoria. Pérdida de la memoria, ¿no? Hay una pérdida de la memoria reciente, o sea, el paciente de por sí no se acuerda qué es lo que hizo hace poco. Primero pierde ese tipo de memoria y mucho después ya pierde la memoria mucho más antigua. Ya son alteraciones que se dan a nivel del hipocampo, por ahí. Entonces los pacientes no se acuerdan. Dentro de su fisiopatología hay dos razones por las cuales se puede desarrollar el Alzheimer. O sea, hay varios genes implicados igual, a priori. Y también tienen que saber que no hay una cura para el Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, con pérdida de memoria. Entonces, los fármacos que van a ir destinados aquí no son fármacos que van a curar el Alzheimer. O sea, hay fármacos, claro, que están en ensayo, que se están estudiando bastante bien, pero hasta ahora no hay un fármaco que por sí me cure el Alzheimer. ¿Ya? Hay fármacos que van a disminuir tal vez la sintomatología, tal vez van a disminuir que no progrese tanto la pérdida de memoria, pero no hay fármacos que, digamos, me curen el Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, la fisiopatología parte de dos cosas. Una es que hay un procesamiento anormal de una proteína precursora de amiloide, que son las APP, que normalmente deberían convertirse a o que son proteínas que participan a nivel de la membrana, ya de diversas células, haciendo que estas membranas se comuniquen entre célula y célula. Entonces, cuando esta APP está mal procesada por una vía amilogénica, producen proteínas beta-amiloides, que estas se van a ir formando en ovillos y van a causar estrés oxidativo a nivel de las neuronas, ¿ya? Entonces, por proteína beta-amiloide. Otra causa dentro de su fisiopatología también es lo que nos había comentado su compañero, que es por una alteración de los genes de una proteína llamada tau. La proteína tau lo que hace es una proteína que estabiliza los microtúbulos de la neurona. Entonces, si es que no hubiese, digamos, estos microtúbulos estuvieran muy deficientes, no habría una comunicación celular efectiva. Por lo tanto, no habría un desplazamiento de moléculas, un buen comunicamiento celular. Las neuronas
que por lo general se afectan son las neuronas colinérgicas. La acetilcolina es un neurotransmisor bastante importante para el tema de la memoria, ya actúan a nivel del hipocampo. Entonces la acetilcolina es bastante bueno para la memoria. Lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer es que ya sea por este motivo, por la formación de beta-amiloide, o ya sea por una alteración a nivel de la proteína tau que repercute en la formación de microtúbulos o microtúbulos muy desestabilizados, al final las neuronas que se van a comprometer son neuronas colinérgicas, principalmente. Hay una disminución de la acetilcolina y es por eso que dentro de su tratamiento un pilar clave es tener acetilcolina, y ya lo vamos a ver cómo. ¿Ya? Entonces esa es una de las cosas. Luego también puede alterar otras neuronas como el glutamato, la serotonina, y comportamientos del ánimo, ligeramente dopamina, pero principalmente acetilcolina. Ahora, entonces, si el problema es la acetilcolina, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la síntesis de acetilcolina. ¿Y cómo lo hago? Inhibiendo a su enzima, a la enzima que lo cataliza. Entonces me parece lógico usar medicamentos que inhiban a la acetilcolinesterasa, porque ustedes saben que la acetilcolina se va a degradar gracias a la acetilcolinesterasa a acetato y a colina. El acetato se va al hígado, se metaboliza, y la colina es nuevamente recaptada por los transportadores a nivel de la neurona presináptica, ¿no? ¿Te recuerdan su transmisión neuromuscular? Tiene acá su acetilcolinesterasa. Entonces la acetilcolina llega a la acetilcolinesterasa, se degrada en colina, se degrada en acetato, la colina nuevamente ingresa a través de los transportadores, también dependiente del sodio, y gracias al sodio por lo que ingresa. Usualmente el 80% de la colina producida por la acetilcolinesterasa es recaptada por los transportadores. Entonces, hay tres fármacos, al menos los más importantes, que son esos tres. ¿Cómo? La neostigmina y la isostigmina. La ribastigmina más que la neostigmina es la más estudiada, al menos para estos casos. Luego tenemos al donepezilo, que es otra, hay a la galantamina, que es otra. Y miren, las tres: acetilcolinesterasa, acetilcolinesterasa y acetilcolinesterasa. Unos son no competitivos y los otros son competitivos, antagonistas. ¿Okay? Pero más o menos las tres comparten la misma vía o el mismo mecanismo de acción, que es inhibir a la acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina. Ahora, el problema, y dentro de los RAMs están estos, ¿no? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, temblores, calambres, bradicardia, y me parece lógico pensar que, claro, eso es lo que usualmente causa la acetilcolina, porque la acetilcolina, ¿qué hace a nivel del corazón? Hace bradicardia. Entonces, todos son síntomas parasimpático-miméticos. ¿Ok? Son los efectos esperables igual, sabiendo solamente el mecanismo de acción del parasimpático. Si hay más acetilcolina, puede haber más síndrome colinérgico y por lo tanto hay más síntomas colinérgicos, más síntomas del parasimpático, ¿no? Bradicardia, calambres, temblores, náuseas porque hay aumento de secreciones, aumento del peristaltismo, por eso hace todas sus manifestaciones, pero es por culpa de la acetilcolina, es porque me estoy inhibiendo a su enzima que lo cataliza. Luego hay otro fármaco, que es la memantina. La memantina es un antagonista no competitivo de los receptores de glutamato tipo MDA. Recuerden que el glutamato tiene tres receptores, ¿no? ¿Cuáles son? El kainato, los NMDA y los AMPA. Entonces ya, la memantina actúa a nivel de los AMPA, perdón, a los niveles del NMDA. Y lo que hace es que no ingrese calcio a nivel celular, y por lo tanto, ustedes saben que el calcio, si bien es cierto, nos ayuda para la contracción y tiene múltiples beneficios, ayuda a la exocitosis, todo esto, pero el calcio también es tóxico y también genera neurotoxicidad. El calcio está en grandes concentraciones. Entonces, por ahí, como que también nos ayuda a que no haya más degeneración neuronal. Igual, como les digo, todos estos medicamentos solamente alivian parcialmente la sintomatología, ¿ya? Y tenemos entonces esos 4 medicamentos principales para el Alzheimer. Y son los medicamentos que al menos se los tienen que aprender y están bastante cortitos. Lo más complejo son los antiparkinsonianos, como tal. Pero recuerden algo, siempre tienen que dar levodopa y carbidopa. Levodopa porque es un precursor que pasa la barrera hematocefálica, y carbidopa porque lo que hace a nivel del levodopa es catalizarla. Entonces no quiero que me llegue menos fármaco, sino quiero que me llegue más fármaco para que haya más dopamina.
Entonces me tengo que inhibir a su enzima, ¿no? Me parece lógico pensar eso. Entonces les presento dos casos clínicos. El caso clínico número 1, que es un paciente de 65 años de edad que es llevado por su hija a consulta por neurología tras presentar temblores en la mano y rigidez muscular en brazo derecho. Más o menos ya sabemos de qué nos está hablando este paciente, ¿no? Asimismo refiere que ya no puede coser sus botones probablemente porque tenga temblor en reposo, entonces se le hace imposible coser sus botones y tiene dificultad para caminar y mantener el equilibrio, lo que le es difícil considerar el sueño también. El médico le da tratamiento de levodopa-carbidopa, muy bien, ya sabemos los mecanismos de acción de cada uno de ellos, de 100 a 25 miligramos cada 8 horas. Como antecedentes familiares no hay mucha importancia, pero sí tiene hipertensión arterial controlada, pero tiene hipertensión arterial igual. A la exploración física se encuentra esto, se encuentra hipomimia, o sea, una disminución de los caracteres de la cara. Tiene temblor en reposo, rigidez en rueda dentada, bradicinesia, trastorno de equilibrio y según la escala que les había comentado, tiene un estadio de 3. Entonces, la hipótesis es el siguiente: el tratamiento con levodopa y carbidopa podría ser más efectivo que un tratamiento farmacológico combinado en este paciente, o sea, otros fármacos. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Y luego tenemos el siguiente caso clínico que nos plantea. Es una mujer de 70 años de edad, el nieto del paciente dice que su abuela no recuerda lo que hace en el momento, solo recuerda cosas muy antiguas. Tiene dificultad para aprender nueva información, luce confundida, desorientada en tiempo, espacio y persona, por lo que no puede realizar sus actividades diarias y presenta cambios de humor. Como antecedente, su madre ha fallecido con un diagnóstico de Alzheimer. Esto tiene a la exploración física, un deterioro cognitivo, tiene una pérdida de memoria, confusiones, escala de Mini-Mental, y el tratamiento es esto, ¿no? Donepezilo y memantina. Entonces, el uso del tratamiento combinado con donepezilo y memantina es el indicado para el paciente con Alzheimer, sí y no, porque entonces tenemos que desarrollar esto, ¿no? El caso clínico, hay que considerar los antecedentes del paciente, hay que ver el mecanismo de acción de estos medicamentos, cómo actúan, y hay que ver los posibles efectos adversos de estos medicamentos, y así formular una alternativa para el plan de tratamiento en cada caso, argumentando. Así que hay que ponernos a trabajar. Esta mesa va a ser el caso 1 y esta mesa el caso 2. ¿Puedo ver la hipótesis? Claro. En el caso... ¿De caso 1? Sí. Este es. Muchas gracias. Ya. Al final no vino Sánchez, ¿cierto? Y Añanga tampoco vino. Ok.